Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Desde que el mundo es mundo, una acción contraria a la ley, al orden establecido en cada momento, ha sido siempre penada. Y lo ha hecho de las más variopintas maneras: latigazos, pedradas, ahorcamientos. Pero no esto, llegó la Revolución Francesa y decidieron inventar un artilugio que democratizara las ejecuciones. Por allí pasaron reyes, nobles, curas, el pueblo llano. Ese invento fue, claro está, la guillotina. Y aquel 25 de abril de 1792, un tal Nicolas Jacques Pelletier tuvo el honor de inaugurar el nuevo invento. Hoy te contamos su historia. Spoiler, tuvo que esperar meses, pues el invento no terminaba de estar bien conseguido. Antes de llegar al momento en el que los revolucionarios franceses se sacan de la manga este nuevo invento, voy a explicar por qué he dicho al arranque del capítulo lo de que la guillotina democratizó la pena de muerte en Francia. Es fácil. Durante el antiguo régimen, todo aquel que no cumplía la ley o sobre todo iba contra el rey de turno era castigado de forma ejemplarizante. Todo para atormentar y acongojar sobre todo al pueblo más llano. Además, antes de aplicarla oficialmente, al reo en cuestión se le torturaba de todas las maneras posibles. Pero no todo el mundo sufría ni el mismo castigo previo ni la misma forma de morir. Dependía de tu clase social, no de lo que hubieras hecho, sino de la cuna de tu nacimiento. Por ejemplo, si eras noble o alto cargo de la iglesia, no se te podía torturar ni infligir el más mínimo daño físico. Además, cuando ibas al patíbulo, morías decapitado. Un método que, sobre todo, si el verdugo era mañoso, no implicaba dolor alguno al reo. Sin embargo, el pueblo llano soportaba primero unas cuantas torturas, las que deseara el juez en cuestión que le había condenado. Había barra libre, sin límites, y cuando ya se habían cansado de torturarte, no te decapitaban. Te subían a la horca para morir ahogado, descuartizado o quemado vivo en la hoguera. Llamadme tiquismiquis, pero entre morir decapitado o quemado vivo, me quedo sin duda con lo primero. Cuando empieza el siglo XVIII, con motivo de la Ilustración, algunas voces ponen el grito en el cielo, no solo por las diferencias a la hora de aplicar las torturas, la pena de muerte, sino por el propio castigo en sí. Por ejemplo, uno de ellos será el propio Voltaire, en su obra de 1763, El Tratado sobre la Tolerancia. Y sobre esos cimientos llegarán los miembros de la Revolución Francesa y tras la famosa Asamblea Nacional Constituyente elaborarán un código penal en el que se plantea el debate de la propia pena de muerte. Finalmente, ese código aprueba el castigo de la pena de muerte, pero con matices que la diferenciarán de la del antiguo régimen. Desde ese momento se prohibirá cualquier tortura anterior a la propia pena de muerte.
y habrá un hombre en esa asamblea que a finales de ese 1792 plantee una ley. Los delitos del mismo tipo serán castigados con el mismo tipo de pena, sea cual sea el rango y estado del culpable. Así rezaba esa ley. Esto que ahora parece una tontería era totalmente revolucionario para que se planteara en Francia o en cualquier parte del mundo en ese año, en 1792. De hecho, habrá que esperar muchos años más para ver eso en otros países. Ese hombre, ese diputado que propuso esa ley, era Joseph Ignace Guillotin. En realidad, Guillotin, como veréis en su enunciado, no quería acabar con la pena de muerte, sino democratizarla, y sobre todo usar el mismo método indoloro que se usaba con los nobles, es decir, morir decapitado. Pero fue más allá. Para asegurarse que el no sentir dolor al cortarle la cabeza no dependiera de la destreza o no del verdugo, propuso un aparato que, según sus propias palabras, cortaría la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. No sé yo si la expresión que usó fue la más apropiada. Estos artilugios ya existían de una manera tosca en algunos países de Europa. Y no, lamento acabar con la leyenda de que Guillotin inventó la guillotina. No, el invento final, la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa, se lo encargará a otra persona. En marzo de 1792, la ya Asamblea Legislativa, cumpliendo el nuevo Código Penal, encargará a un médico cirujano llamado Antoine Louis la elaboración definitiva del nuevo aparato para la nueva pena de muerte francesa. Este cirujano, junto a su ayudante Tobias Smith, que era un fabricante de arpas, se pondrán manos a la obra. Mejorarán algunos de los aparatos que antes comentaba que ya existían en otros países. En concreto, la gran aportación de Louis será el uso de la hoja con filo oblicuo. El resto del invento ya lo conocéis de sobra. Unos soportes de madera por los que la nueva hoja diseñada por el médico se desliza de forma rápida y pesada hacia el cuello del condenado en cuestión. Y fin. Desde ese momento, ese invento pasará a conocerse primero como Louison o Louisette, en honor al que lo diseñó, y después como guillotina, en referencia al padrino de la nueva forma de matar personas. Ambos acabaron al final, eso sí, con pocas ganas de que su nombre se relacionara con ese invento, pero, lamentablemente, ya era muy tarde. Vale, pues con el Código Penal nuevo funcionando, con el nuevo invento ya aprobado y diseñado, nos falta saber con quién usarlo, pues ese dudoso honor y el motivo original de este capítulo lo tuvo Nicolas Jacques Pelletier. Vamos a conocerlo. Resulta que Pelletier fue acusado de haber apuñalado a un hombre en la noche del 14 de octubre de 1791. Su intención era robarle la billetera y varios objetos de valor que tenía.
Cuando intenta huir, los gritos de su víctima alertan a la guardia que se encontraba cerca del lugar de los hechos y enseguida la arrestan. El juez le condena, evidentemente, a la pena de muerte, confirmada en 2 apelaciones más, por cierto. La última y final, la del 24 de enero de 1792. Ok, pero según el nuevo Código Penal, ese castigo ya se debía de hacer mediante la decapitación y más concretamente con el nuevo invento. Pero había un problema. Cuando le confirman la sentencia a Pelletier, no estaba construida del todo. Además, tenía que ser probada para ver si de verdad funcionaba. Primero con animales y después con cadáveres. Por eso, tendrá que esperar casi 3 meses hasta que por fin, desde Estrasburgo, donde estaba siendo construida, llegue, por fin, a París. Finalmente, la guillotina llegó a París y será colocada en un andamio alto en la plaza del ayuntamiento. Allí, aquel 25 de abril de 1792, Nicolas Pelletier será conducido y será el primer hombre que muera a manos del nuevo invento revolucionario, la guillotina. Y oye, debió ser todo un éxito, pues desde ese día se convirtió en el más famoso símbolo de esa época denominada el terror. Un periodo de unos 6 meses, de 1793, por los que pasaron por la guillotina a todo aquel que se moviera. Todo bajo las órdenes del famoso Robespierre, quien por cierto, como otro elemento de karma más, acabó sus días pasando por ese mismo invento, la guillotina. Era en sí un instrumento para avisar a los propios enemigos de la revolución, los que tenían dentro, como por ejemplo los nobles o los partidarios de la monarquía, pero también un aviso a navegantes a los demás países que intentaran tocarle las narices. Durante el periodo de más auge de la guillotina, el total de condenas y de ejecutados en toda Francia fue de 16.594 personas, de las que casi 3.000 serán ejecutadas en París, sobre todo en la guillotina más famosa que estuvo colocada en la actual Plaza de la Concordia. Por esa, en concreto, pasarán cabezas tan famosas como las del rey Luis XVI, su esposa María Antonieta o el propio Robespierre, que como hemos dicho antes, después de mandar ejecutar a tantísima gente, será él quien dé con su cabeza en el cesto del verdugo. Pero la guillotina no caerá en desuso con el final de la Revolución Francesa, ni mucho menos. En época de Napoleón se seguirá usando, y en los sucesivos gobiernos y regímenes posteriores también. Tanto es así que la última ejecución pública con guillotina será ya el 29 de junio de 1939, sí, ya en el siglo XX, y la última de todas será en el año 1977. Lo habéis oído bien. En 1977. 4 años después, Francia prohibirá, por fin, la pena de muerte. Más de 16.000 personas acabaron su vida frente a aquel invento que para las mentes de la Revolución Francesa democratizó y humanizó la pena de muerte. Aunque si curiosa es la historia del primer guillotinado, más lo es la del último. Pero esa es otra historia que se contará a su debido momento.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.